la inspiración, el cerebro envía señales al nervio frénico. El nervio frénico estimula al diafragma a contraerse. Entonces, si el diafragma se contrae, se mueve hacia abajo y aumentando el espacio de la cavidad torácica. Al aumentar el espacio de la cavidad torácica, la presión intratorácica disminuye, permitiendo la entrada de aire. Entonces, ¿cómo entra aire en los pulmones? Esa es física de gases. ¿Se entienden los principios del flujo de gases? Se conoce mejor el drenaje torácico. Cuando la presión torácica, el aire se mueve, es el principio de física. Entonces, el aire está compuesto por moléculas de gas. Las moléculas de gas contenidas en un recipiente cerrado colisionan contra sus paredes y crean una fuerza. O según el movimiento de los gases, crea una fuerza. La presión es el valor de la fuerza creada por las moléculas de gas al moverse y colisionar. Entonces, si la temperatura es constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, tenemos acá. Si la temperatura es constante, entonces, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Ese es inversamente proporcional. Entonces, cuando el volumen del recipiente aumenta, la presión disminuye. Cuando el volumen del recipiente disminuye, la presión aumenta. ¿Eso qué quiere decir? De que si aumenta el volumen intrapulmonar, la presión intrapulmonar disminuye. Si el volumen intrapulmonar disminuye, la presión intrapulmonar aumenta. Ese es el concepto que tienen que conocer. ¿Ya? Entonces, tenemos el ejemplo del globo. Tenemos un globo hinchado, inflado, es una zona de alta presión, y la atmósfera es de baja presión. Si reventamos el globo, va a haber fuga de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Por eso es que suena cuando el globo revienta. Entonces, la inspiración, cuando el diafragma se contrae, se mueve hacia abajo y aumenta el volumen de la cavidad torácica. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. O sea, la presión intrapulmonar disminuye. La presión es menor que la presión atmosférica. Por eso es que el aire entra en los pulmones. ¿Ya? El aire se mueve de una zona de mayor presión, o sea, de la atmósfera, a una zona de menor presión, en los pulmones. La presión entre los pulmones se llama presión intrapulmonar. Nos tenemos esto, ¿no? Tenemos que la presión de la atmósfera a nivel del mar es de 760 millones de mercurio. Cuando el diafragma se desplaza hacia abajo, el volumen aumenta y la presión disminuye. La presión disminuye a 755 millones de mercurio. Lo que permite, como hay una zona de mayor presión en la atmósfera, el aire se desplaza a una zona de menor presión, que es el espacio intrapulmonar. En la expiración ocurre lo opuesto. El diafragma se relaja y sube hacia arriba. Eso reduce la cavidad intratorácica. Si reduce la cavidad intratorácica, la presión intrapulmonar aumenta. Entonces, el aire se desplaza. Entonces, durante la expiración, la presión intrapulmonar es mayor que la presión atmosférica. Por eso de que el aire sale de los pulmones hacia el medio ambiente. ¿Ya, chicos? En conclusión, durante la inspiración, la presión intrapulmonar es menor que la presión atmosférica.
Y durante la expiración, la presión intrapulmonar es mayor que la presión atmosférica. Claro, de un lugar de ¿Entendido, mayor chicos? presión a menor presión. O sea, inspiración, la presión intrapulmonar es menor que la atmosférica, por eso que hay Por eso que la pulmones. entra. Y durante la expiración, la presión intrapulmonar es mayor que la presión atmosférica, por eso el aire sale de los pulmones. ¿Ya? Entonces, ahora vemos la anatomía pleural. Tenemos una pleura parietal, que es la pleura que recubre el tórax por dentro, y la pleura pulmonar, que es la pleura que recubre el pulmón. Normalmente las dos pleuras están separadas por un fluido pleural que hace de lubricante, el fluido pleural. Este fluido reduce la presión, permitiendo que la pleura se deslice fácilmente durante la presentación. Nos tenemos la pleura parietal, que es la que está pegada a la cavidad torácica, y la pleura visceral, que está pegada al pulmón. La plegaria entre las dos pleuras se llama espacio pleural, a veces se refiere como el espacio potencial. Normalmente el vacío o presión negativa del espacio pleural mantiene a las dos pleuras juntas y permite al pulmón expandirse y contraerse. Durante la inspiración, la presión intrapleural es aproximadamente 8 centímetros de agua, inferior a la atmosférica. Y durante la expiración, la presión intrapleural es aproximadamente menos 4 centímetros de agua. A ver, recuerden los signos. ¿Cuál es mayor? ¿El menos 4 o el menos 8? Menos 4. Menos 4, que está más cerca de 0. No se nos mal. La privada, que es el libro, ¿por qué medio más medio es 1? Y me ha pasado, no es broma. Una vez alguna privada decía, profe, ¿por qué medio más medio es 1? Tienes medio pan más medio pan, ¿cuánto es? Nada. Pero, entonces, en realidad, claro que hay universidades y universidades, ¿no? Pero el alumno hace la universidad. No, ha habido casos de que una universidad desconocida ha sacado el primer puesto en el área. Yo conozco una alumna que es de la Universidad de los Andes y es muy buena enfermera. Muy buena. Son casos, ¿no? A veces burlan de su universidad, pero ella demuestra de que les apuesto que se llevaría a un enfermero de las hermanas. Porque es muy buena. Pero a veces ustedes tienen que hacer que su universidad, que demuestren con sus acciones que son buenos enfermeros. Al fin de cuentas, cuando son enfermeros no van a decir eres enfermero egresado a San Marcos, enfermeros de la UINER, de la Cervallera, porque todos son enfermeros. Y tienen que apoyarse entre ustedes. Dejemos de lado la mediocridad. Entonces, la diferencia de esos 4 centímetros de agua a lo largo de la pared alveolar genera la fuerza que mantiene los pulmones expandidos y adheridos a la coraza. Entonces recuerden que hay dos tipos de presiones, la presión intrapulmonar y la presión pleural. ¿Ya? Entonces tenemos las dos presiones. Pleural. Entonces, cuando el sistema de presiones se rompe, es lo que sucede. El colapso, no. El neumotórax, el hemotórax, el hidrotórax, todo lo que puede haber dentro del espacio pleural. Entonces, tenemos que las presiones que requieren drenaje torácico, hemos visto el neumotórax, que es aire en el espacio pleural. En este caso, se tiene que sacar el aire del espacio pleural. El hemotórax es sangre en el espacio pleural. Obviamente, si es un apuñalamiento, un proyectil de arma de fuego, es un hemoneumotórax. Va de los dos, sangre y aire en el espacio pleural. Derrame pleural es cuando hay exudado o transudado en el espacio pleural. Que puede ser consecuencia de una infección, una neumonía, puede haber un derrame pleural o puede haber cáncer. ¿No? Cáncer pulmonar también puede dar un derrame pleural. ¿Ya? Necesito para que se despierten.
una abertura en la superficie del pulmón o la vía aérea. La abertura permite que al aire entre al espacio entre las dos pleuras. Como les dije, neumotórax cerrado o neumotórax abierto. En ambos casos, el aire entra al espacio pleural. Entonces, esto es un neumotórax abierto. ¿No? Tenemos un conectividad con arma de fuego y el aire está entrando y se dan cuenta, a pesar del ángulo de la foto, se dan cuenta quién está más distendido, el emitórax derecho o el izquierdo. Izquierdo, El izquierdo está más distendido. sí. O sea, hay asimetría. ¿No? El neumotórax cerrado es que cuando el pulmón se perfora y el aire fuga del espacio intrapulmonar al espacio pleural. Ahora les hago la pregunta, viendo estos gráficos, ¿cuál es más peligroso, el cerrado o el abierto? El cerrado. ¿Por qué? Porque no siquiera te puedes dar cuenta si es que, o sea, bueno, en sí, cuál sería ya la causa, porque si estuviera, bueno, por una causa que vendría a ser por una herida, bueno, ya por un accidente, como mencionó, al menos se podría saber el origen de la causa, pero si es cerrado, generaría más complicaciones para poder saber a qué se debe, ¿no? Es uno, lo que dice compañera, ya sabes cuál es la causa. Si es abierto es evidente, lo estás viendo. Pero si es cerrado, tú no sabes exactamente por qué es esa problema respiratorio que presenta, esa desaturación, hipercambio, no sabes exactamente. Pero aparte de eso, lo que ha hecho su compañera, hay una causa más importante. En el abierto, cuando está abierto, el aire entra y sale del pulmón. Y ahí no va a entrar. Entonces, acá el aire sale del pulmón al espacio torácico y no hay forma de que ese aire salga del espacio intrapleural. En el abierto sí, de alguna forma el aire va a salir, pero acá como está todo cerrado, simplemente es una fuga de aire del pulmón al pleural y no va a haber forma de sacar ese aire, y ese aire puede causar el famoso neumotórax a tensión. Seguramente han escuchado, hasta en las películas sale el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, neumotórax cerrado. No sé si ya hemos visto esa explicación o no de lo que estaba diciendo. El neumotórax a tensión es esto, miren. El neumotórax a tensión es esto. Entonces, el aire sale del pulmón al espacio interpleural. ¿Y qué ocurre? Como el aire no tiene fuga del espacio interpleural, el espacio interpleural sigue llenando y lo provoca es presiona el corazón. Entonces, si presiona el corazón no puede latir. Y por lo tanto, hay hipoperfusión, hay hipotensión y hay parada cardíaca. Pero la parada cardíaca no es de origen cardíaco. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Sí o sí, la única forma es drenarlo. Una toracocentesis, como le dije, le ponen un agua, el aire fuga o le hacen un drenaje torácico. La única forma. ¿Ya? Entonces, acá puede ocurrir una parada cardíaca. Entonces, esta es una toracocentesis. Como ven en la fotito, a ver, como ven en la fotito, está haciendo la función. No va a funcionar para dejar salir el aire. Y en la foto de lado, en la radiografía, ¿cuál es el neumotórax a tensión? ¿Acá o acá? ¿Derecho o izquierdo está el neumotórax a tensión? Derecho, en derecho. ¿Quién está desplazado? Miren. Pulmón desplazado. Hay las patitas de araña, ¿no? Hay la vasculatura pulmonar. Entonces, el pulmón está íntegro. Acá hay patitas de araña. No, es el Todo esto es aire. Y esa cosita que se ve acá, penitas, es el pulmón, que está aplastado. Acá está el diafragma, supuestamente, pero tan hinchado está que hasta el diafragma está desplazado, está asimétrico. ¿No? Entonces, ese paciente, si no le hacen una
¿Cuál sería más rápido? Más rápido es una toracocentesis. ¿Por qué? Porque solo necesita desinfectar, colocar el agua y el aire sale. En cambio, para preparar a un paciente para el drenaje torácico es un poquito más si con toracocentesis me demora un par de minutos, con la toracocentesis, con el drenaje torácico unos 10 minutos, mientras traigo el drenaje, me desconecto la botella y todo es un poco más rápido. ¿Ya? Entonces, situaciones que requieren drenaje en el hemotórax, ya la causa de la fuga de aire, de sangre, en este caso ya sangre, al intrapleural puede ser después de una cirugía cardíaca o muchas heridas traumáticas. Como un hemotórax, la presión negativa entre los dos flores se rompe y el pulmón colapsará en mayor medida dependiendo de la cantidad de sangre liberada. Acá ya depende de la cantidad de sangre. ¿No? Entonces, generalmente es un politraumatismo, la causa de un hemotórax. ¿Cómo diferencio de un hemotórax? Miren, se dan cuenta en bipedestación, o sea, le tomo una radiografía parado y se nota, miren, notan esta parte de recta, todo es aire, líquido, y se nota blanco, la sangre y la radiografía se ve blanco, es decir, que hay líquido, es decir, que hay que vaciar o drenar ese hemotórax. En el derrame pleural, ya que es exudado o transudado, es un líquido amarillento, el transudado es un líquido claro que se acumula en el espacio pleural cuando se dan desviaciones de fluidos de otras partes del cuerpo, como el caso de una malnutrición, falla renal, falla hepática, insuficiencia cardíaca congestiva. Y el exudado es un líquido turbio, soluciones que se acumulan en la pleura como consecuencia de sufrir cierto tipo de cáncer como tuberculosis o neumonía. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Retirar el aire y o líquido lo más pronto posible, prevenir que el aire o líquido vuelva al espacio pleural y restablecer la presión negativa del espacio pleural hasta la reexpansión del tubo. ¿Cómo se rellena el aire o líquido? Con un drenaje. ¿Cómo hace el drenaje? En el quinto espacio, ¿no? La línea media axilar. El médico prepara su material y ubica el espacio. Hace un corte con el bisturí en la piel, introduce la tijera tras una pinza curva a través de ese espacio. Luego introduce el dedo y palpa. Tiene que sentir que ya está en el espacio pleural. Una vez que está en el espacio pleural, introduce un tubo de drenaje. ¿No? Acá se ve un poco más claro. Introduce un tubo de drenaje. Ese drenaje va al espacio pleural. ¿No? Ahí vemos. ¿No? Está poniendo el dedo, palpa y a través de eso introduce el tubo de drenaje. Y después, mediante un nudo especial, ocluye la piel alrededor del drenaje. Entonces, el drenaje va a quedar de esa forma. Entonces, el líquido, o sangre, o el derrame pleural, o el aire, va a drenar a través de ese drenaje, para la redundancia. Y va a quedar así. Y acá vemos el líquido, ¿no? Es no solo sangre, es transudado. Y ustedes, como enfermeras o enfermeros, tienen que proteger esa herida. En este caso está con un pegadero, ¿no? Cubriendo todo eso. Entonces, el tubo torácico se conecta a un equipo de drenaje. Ese equipo de drenaje no es un cualquier drenaje. La idea es que ese equipo de drenaje permita que salga el aire o sangre o lo que haya en el paciente pleural, pero no permite que entre nuevamente. ¿Y cómo se hace eso? Con un sello de agua. ¿no? Este es el sello de agua. Este tubo va al paciente y la punta está dentro del agua. La punta tiene que estar
más o menos a 2 centímetros de profundidad. Porque por física, si yo le meto más agua, el drenaje va a ser más difícil que salga, ¿no? Y hay un tubo de ventilación. Recuerden que siempre hay un tubo de ventilación para que permita compresiones que permita drenar. Pero el tubo que va al paciente siempre tiene que estar dentro del agua. No se vayan a confundir y armarlo y meterlo acá, al aire. Ahí va a entrar aire al pulmón. Entonces, la forma de que no entre aire al pulmón es de que el tubo esté dentro del agua. Presión positivo y negativo. Entonces, este sistema funciona si solo se drena aire del vaso plenario. Si también se drena líquido, se sumará al que ya existe. De manera que mantenga el nivel y forzando la profundidad. Si yo dreno agua, por ejemplo, dreno líquido, entonces tengo que mover mi pajita. Si el agua está, el drenaje está hasta acá, tengo que mover mi pajita y levantarla para que esté más o menos a 2 centímetros. Porque si hay más líquido hasta acá, entonces para que drene va a ser más difícil por diferencia de presiones. ¿Ya? Solo es 2 centímetros nomás. Entonces, hay otro sistema que es con aspiración. El que hemos visto de acá es a gravedad. Este es a gravedad. Hay otro que es con aspiración continua y es con 2 botellas. Esto generalmente lo vamos a ver en los hospitales de MINSA y de Cerulli. Hay un equipo descartable que está diseñado para tal fin, pero es más costoso. Es más fácil que se preparen botellitas. Entonces, o son botellas estériles, ¿sabes? Que te lo preparas central. Entonces, este tubo de dos vías va hacia el paciente. Acá está la cateteral, hundido en el agua, y este ya no está conectado al aire, al medio ambiente, está conectado a un frasco de aspiración. Ese frasco de aspiración va de esta forma, ¿no? Va al aire. Esto que está dentro del agua está conectado al aire libre y acá va hacia la aspiración. O sea, queda así. Lo que viene del paciente es al aire, lo que llega va hacia la aspiración y el tubo de seguridad, para que no entre aire en exceso, va sumergido en el agua. ¿Ya? De esa forma te permite drenar, sacar con mayor presión el líquido que hay adentro del pulmón, el líquido o aire. ¿No? Este es el drenaje con botellas, es el que les decía. Que las botellas son así. Una botella que va en aire, una pajita que va en aire y una pajita que va en el agua. Funciona así, ¿no? Va la pajita y comienza a drenar. Esta es la gravedad. Generalmente se utiliza por gravedad. Son el médico cirujano cardiovascular tiene que indicar si es a gravedad solamente o es aspiración continua. Generalmente la aspiración continua se utiliza cuando hay agua, cuando hay líquido, ya sea sangre o realmente pleural. Y este es el drenaje o un sistema dedicado, que es el mismo principio de las botellas. De esa forma, un drenaje o un dedicado. Y aquí vemos cómo está drenando. Vemos cómo hay cantidad de líquido drenado en el espacio encima del drenaje. Este, por ejemplo, es el paciente. Nota el líquido que está acá del paciente. Y esto es que va al sistema de aspiración continua. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Sin importar si el drenaje fuese dedicado, como es la figura, o fuese con botellitas, tiene que ser por debajo del nivel del paciente. Nunca subirlo por nivel del paciente. O sea, al mismo nivel del paciente o encima del paciente no tiene que estar. Pero si lo van a movilizar al paciente, lo van a llevar a un examen, ¿qué tienen que hacer? Cerrar el drenaje. Una pinza obstruye el drenaje. Acá.
ponen la pinza ahí. Cosa de que si sube o baja, si sube el drenaje no va a regresar el aire o sangre a los pulmones. O sea, por gravedad siempre tiene que ser, así sea aspiración continua, el drenaje tiene que ser por debajo del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos de enfermería que voy a aplicar en los pacientes con drenaje? Pues sería deterioro de intercambio de gases, dolor agudo, ¿no? El paciente. Por ejemplo, si yo les pongo, a ver, vamos a hablar del dolor agudo, riesgo de infección, riesgo de perfusión tisular, ansiedad, limpieza significadas de vías serias y déficit de conocimientos. Siempre hay que explicar al paciente porque no sabe por qué clase de drenaje, ¿no? Siempre hay que educar al paciente. Por ejemplo, si yo les pongo dolor agudo y limpieza significadas de vías serias, solo esos dos diagnósticos, ¿cuál priorizarían? Dolor agudo o limpieza significadas de vías serias. Sin darle datos, no es el dato, solamente esos dos etiquetas. Dolor agudo. En ese caso, limpieza significadas de vías serias. Pero si les pongo dolor agudo, 10 de 10, ¿cuál sería el primero? El dolor agudo. Dolor agudo. Dolor agudo. Claro. Entonces, ¿de qué va a depender la priorización? Uno, depende del diagnóstico que, así se suene crudo, el problema que más rápido le va a matar al paciente. Y los problemas que más rápido le matan al paciente son los problemas respiratorios y circulatorios. El dolor, si bien es incómodo, no va a matar al paciente inmediatamente. Pero si es intenso, obviamente de repente la limpieza significativa de vías serias, el patrón respiratorio, todo se va alterado por causa del dolor. Si usted trata el dolor, es muy probable que el patrón respiratorio y los demás diagnósticos mejoren. Por eso ustedes tienen que valorar el nivel de dolor. No todo dolor es prioritario. Y también hay que explicarle que no todos, así les suene crudo, que en el dolor hay un 50% fisiológico y un 50% emocional. El dolor es de cómo lo percibes y de cómo es su nivel de dolor del paciente. Entonces ustedes tienen que explicarle de que, como una vez yo le dije al paciente siempre soy crudo, dije, yo no te garantizo de que lo que te voy a poner te va a calmar el dolor del 100%. Lo que sí te garantizo es que te voy a disminuir el dolor. ¿Cuánto te voy a disminuir? Depende de ti. ¿No? Si tú te distraes, te pones a pensar en otra cosa, o haces otra cosa y no piensas en el dolor va a disminuir más. Pero si estás pensando en el dolor, obviamente el dolor va a disminuir muy poco o no va a disminuir. Entonces eso depende del aspecto emocional. ¿Y por qué les digo esto? Porque una vez me reportaron un paciente de que tenía dolor, ¿no? Y me dijeron, le hemos puesto morfina, fentanilo y no les disminuye el dolor. Entonces yo entré al turno a las la noche y como a las 8 de la noche la paciente me pide algo para el dolor. Entonces yo bajo el reporte que me dijo la colega le puse fentanilo y le hablamos a las 10 de la noche. Y otra vez se quejaba del dolor. ¿Qué hice? Cargué una jeringa con placebo, solamente con cloruro de sodio y le dije, si esto no te pasa nada. Esto es tan fuerte, digo, que cuando te vayas de alta te vas a ir ahí al vendedor de la esquina porque esto es narcótico. Y de repente te vuelves dependiente. Así que lo último que te ofrezco, si eso no te calma, no te va a calmar nada. Esto se recontra fuerte. Le puse placebo y la señora se durmió hasta las 6 de la mañana. O sea, depende de cómo Factor percibe el dolor. psicológico. Es mental, la verdad. El dolor, si bien tiene un componente fisiológico que no hay que negarlo, o sea, con esto no van a decir, profe, a todos los pacientes no le van a hacer caso a su dolor. Tienes que saber cómo tratar. Y otro caso, me recuerdo que la señora se quejaba de dolor, ¿no? Se quejaba de dolor y yo lo primero que hice, apenas llego, yo soy rockero de nacimiento. Y había puesto su chicharra, había puesto la radio. Y porque primero la señora se quejó de dolor. Y señora, espera un rato, te voy a cambiar la radio primero. Y cambié la radio y puse el rockcito. Y me decía, la rockera no ve, me pongo a preparar la medicina y le veo a la señora que seguía lo de la cita del ritmo de dolor. No licenciado, ya no había muerto, no creo que era la música. Entonces ven que la parte emocional influye bastante.
Por eso que en introducción, ustedes se han cansado que en introducción la profesora les habla de interacción, ese es el origen de la emoción. O sea, la parte emocional impacta mucho en la enfermedad. En el dolor, en la ansiedad, en la respiración, en la presión. Entonces, no vayan a pensar, no, un profe Glorio nos enseña mucha fisiología. Está bien la fisiología para tener enfermedad de fondo, pero muchas veces la ansiedad y las emociones alteran esa fisiología. Entonces hay que darle origen qué es lo que está afectando. Entonces, en el dolor, como digo, 50-50. ¿No? Entonces hay que saber tratarlo, hay que darle apoyo emocional. Hasta la radio, desde la música, calma el dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, el ambiente. Muchas veces, como enfermeros, hace tiempo un compañero lo utilizaron y lo que me dijo, mi experiencia me dijo como enfermero y mi experiencia como paciente. ¿No? La madre de la enfermera, todo, lo escuchaba radio a todo volumen, no dejaba dormir. ¿Y tú no haces eso cuando estás en el hospital? Sí. Entonces a veces lo vemos como enfermero, no vemos qué es lo que siente el paciente. Entonces, incluso hay que preguntarle al paciente si va a escuchar radio, el paciente está consciente, claro. Decir, señor, ¿le gusta esa música? ¿Qué música le gusta? Le pongo un par de hace negocio en ella. Un par de horas le doy un curso y otro par de horas a mí. Entonces, eso va a influir mucho en el nivel de ansiedad, va a influir en el dolor, va a influir en el patrón respiratorio. Porque si hay dolor, va a haber colitis. Si hay dolor, va a haber disnea. Y si hay disnea, puede haber afectación en la liberación de CO2. Porque si yo respiro rápido, estoy eliminando CO2 y que voy a causar una alcalosis respiratoria. Hay que tener mucho cuidado con la parte emocional, que tiene efecto sobre la parte fisiológica. Con eso no quiero decir que todo tampoco depende de la parte emocional. Hay partes que sí son exclusivamente fisiológicas, hay que